amigos, aquí estamos con ustedes una vez más en su espacio Balance Financiero para compartirle de toda la actualidad, tanto financiera, de contabilidad, legal, y agradeciéndole la fidelidad que tienen para con nosotros. Aquí estamos todo su equipo: Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez, Francisco Canahuate y una servidora. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora Juanita Canahuate. Un placer saludar al staff. Ya tú saludaste a Alcedo, a Francisco. Y también a los directos televidentes que semana tras semana pues están con nosotros. Y no tiene que ser semana tras semana, puede ser diario en nuestro canal de YouTube. Nosotros tenemos un canal que se llama Balance Financiero TV, donde terminada la transmisión de Teleradio América, que es el domingo a las 3 de la tarde, pues entonces se sube al canal y ya está ahí para todo el mundo, al alcance de el tiempo, en el tiempo que cada quien pueda pues seguirnos. Me da mucho gusto saludarte, Alcedo, sobre todo en un momento donde tantos temas nos abordan, temas económicos, temas tecnológicos. Sí, ¿qué tal, Hermógenes, Juanita, Francisco? Amigos televidentes de Escucha, bienvenidos una vez más a esta nueva versión de su programa Balance Financiero. Tal y como dice el hermano Hermógenes, tenemos un rico contenido que lo vamos a distribuir en los diferentes segmentos de actualidad, gestión empresarial, contaduría y finanzas, y entonces cerrando con el segmento de broche de oro, el mundo de los impuestos. Recordarles que llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores que han permitido que nosotros le acompañemos ya por cierto número, más de 20 años. Y también, como no, a ustedes les agradecemos esa presencia permanente con su programa Balance Financiero. Recordarles, amigos televidentes de Escucha, que estamos en el mes de junio, un mes muy importante porque nos recordamos del Sagrado Corazón de Jesús y del otro gran hombre, San Juan Bautista. Y en eso también felicitamos a nuestra querida San Juan, donde se retransmite el programa Balance Financiero. Don Francisco. Hola, Alcedo. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Creo que esa riqueza en el programa de hoy está matizada por la cantidad de información en el área fiscal que tenemos, no solo con la facturación electrónica, sino también con algunas prórrogas que se están otorgando con la norma 3/2023, que es reciente. Y también está en la palestra el tema de las remesas de nuevo, las remesas del exterior versus el trabajo desde la República Dominicana o el teletrabajo facturado al exterior. Juanita. Totalmente, como ya anunciaba Hermógenes, mucha tecnología, ¿verdad? Modernidad, fiscalidad, y cuántas inquietudes ha traído también esta ley de facturación electrónica que hace obligatoria en nuestro país, a partir de un calendario de implementación, la facturación electrónica. Entonces los contribuyentes pues tienen muchas preguntas, así que no se mueva, que volvemos en breve. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ya de regreso, amables televidentes, y
Dentro de esos temas es bueno hacer énfasis en los pronunciamientos del CRES. El CRES es un consejo económico creado por empresarios del sector privado, naturalmente, y donde Miguel Collado hace acotaciones que no habían salido a la luz pública, prácticamente contrarrestando, contraviniendo o poniendo asterisco a el comportamiento de la economía pronunciada por el sector oficial, por el Banco Central específicamente. Y me refiero a que en nuestra lectura el CRES no ve conciliación entre las medidas restrictivas y la liberación de fondos. Y dice que se está haciendo énfasis en el estímulo al crecimiento y no a mantener el poder de compra del peso dominicano. Esto a raíz de que ha anunciado un índice acumulado de aumento en los precios de los bienes y servicios cerca del 28%, 27.6%. Entonces, aparentemente el CRES entiende que si tú liberas fondos, pues posiblemente va a producir un calentamiento en la economía que va a volver por los fueros de la inflación. Entre tanto, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo dice, bueno, ya nosotros estamos en el orden del 4% de inflación proyectado para el año 2023. Sí, Hermógenes, Juanita, Francisco, amigos televidentes de Escucha. Sin lugar a dudas que esa es la discusión fundamental hoy en día, sin particularizar en los diferentes medios económicos, asociaciones empresariales, de comerciantes, que es el tema de la inflación. Real y efectivamente todavía estamos sintiendo. Esa información del CRES viene a ratificar que en los últimos años ha habido un aumento en los precios de los productos de la canasta familiar fundamentalmente, a niveles preocupantes, lo cual ha encarecido bastante el costo de la vida. No nos olvidemos que un dato muy, digamos, conexo con ese tema es el índice de precio, o mejor dicho, el valor de la canasta familiar, que ya el promedio se ha disparado alrededor de 52,000 pesos la canasta familiar, lo que quiere decir que para alimentar una familia, creo que el promedio es de 4 personas, se requiere hacer un gasto de 52,000 pesos en promedio solamente en alimentos. Eso quiere decir que prácticamente habría que unir 3 salarios mínimos de empresas grandes para poder llegar a solamente cubrir la parte de la alimentación. Eso, sin lugar a dudas, es un aspecto crítico para la población. Las estadísticas macroeconómicas, como tú bien has dicho, reflejan una situación económica, macroeconómica, debidamente bajo control, con índices muy halagüeños. Ya la inflación está ubicada en el objetivo meta de un 4 a un 5%. Tenemos unas reservas internacionales netas por encima de los 16,000 millones de dólares. Es decir, que desde el punto de vista macroeconómico, la República Dominicana es una tacita de oro. Sin embargo, está el otro lado de la moneda, que es la microeconomía. La microeconomía vemos que sí, como lo ha explicado don Francisco, que le voy a pasar la palabra ahora, siempre hay una brecha, un tiempo en que los precios comienzan a bajar, y yo creo que también Francisco siempre nos recuerda que los intereses de la financiación todavía están bastante altos y eso repercute en el nivel general de precios de la economía dominicana. Don Francisco. Sí, así mismo es. Hermógenes plantea el comentario de Miguel Collado. Y yo lo que quiero hacer la invitación a que se le ponga atención a los análisis económicos y financieros que hace Miguel Collado, que lo hace con muy buena intención y con competencia, porque él es una persona bastante acuciosa y trata de hacer los enfoques de manera objetiva
al servicio del país, no necesariamente de grupos. Y eso es muy importante, con cierta independencia de criterio. Dentro del cuadro que se plantea la inflación meta, no solo en la República Dominicana, sino también en los Estados Unidos y en muchos otros países, recordemos que seguimos en una economía de guerra, aunque se están haciendo grandes esfuerzos por la estabilidad. Todavía no ha cesado la invasión de Rusia a Ucrania y siguen los factores de guerra todavía incidiendo en la economía mundial. También los Estados Unidos frenó el alza de la tasa de referencia de los intereses, lo cual es una señal que manda a la República Dominicana de que también debemos estar atentos a los movimientos que se dan en aquella economía. Pero decíamos que hay un tema de las remesas que son parte de la misma estabilidad y del teletrabajo. Al Banco Central le hemos pedido que desagregue el renglón remesas con todo aquello que pueda ser identificable, porque una cosa es un dominicano que reside en el exterior y envía ayuda mensual para sus familiares en el país, y otra cosa muy distinta es un profesional que trabaja desde la República Dominicana y recibe su honorario en dólares todos los meses. Incluso ahí está envuelto un tema fiscal que habrá que definir en su momento. Sí, a propósito de ese tema fiscal también, que hay que definir en su momento del teletrabajo, hay algunas consultas técnicas de la Dirección General de Impuestos Internos, justamente afirmando y confirmando que cuando se realiza un trabajo desde la República Dominicana tiene que pagarse el impuesto en República Dominicana porque es de fuente dominicana. O sea que es muy importante que se haga esa diferenciación de cuál es realmente, de dónde provienen esos fondos para poderle dar el tratamiento que corresponde. Hay un tema, y quizá ahí yo quiero abrir un paréntesis porque tiene que ver con la economía, pero creo que es un tema que a veces ni nos damos cuenta y últimamente está tan palpable, que es el tema medioambiental, pero con lo que tiene que ver con incluso las actividades económicas y con las empresas y cómo se ve, por ejemplo, hoy en día todo lo que tiene que ver con el sargazo, con el calentamiento, cómo esto afecta a empresas, a veces bares, restaurantes, al mismo turismo, y cómo tiene realmente un impacto en toda la economía, y que creo que es un tema que tenemos todos que poner nuestro granito de arena, y me permito porque a veces ese tema como que lo dejamos un poco olvidado, y definitivamente es un tema que afecta no solamente al ser humano, sino también la economía y todas las actividades económicas. Naturalmente que ese último tema de la doctora Juanita Canahuate es atendible y tiene cabida en balance financiero porque no solamente impacta a la empresa, impacta a la sociedad en sentido general. Nosotros entendemos que somos un país en cierto modo afortunado y que toco madera, en el sentido de que, fíjate como en Haití, ya a principios de este mes, hace semanas, un simple temblor de tierra, digo simple porque fue de 4.5 grados, acabó con la vida de una serie de personas y varios heridos. Creo que pasaba de 60 los heridos y viviendas destruidas. Y como nosotros, que venimos de una crisis en el suministro de agua, una crisis muy profunda porque las presas prácticamente colapsaron, bajaron del nivel mínimo permitido, pues súbitamente viene una temporada de lluvia y las presas, aunque no están rebosadas, tienen los niveles, adecuados para suministrar la cantidad de agua que el pueblo necesite. En cierto modo somos un país afortunado. Llega el sargazo y es un motivo para que Santo Domingo, para que República Dominicana sea
centralice el tema del uso y la eliminación y la resolución del problema del sargazo en sentido general. De manera que sí es un tema muy atendible, el tema del medio ambiente y la responsabilidad empresarial. Sí, Hermógenes, Juanita, Francisco, amigos televidentes, también ocurre, como bien ha traído ese tema Juanita, que el aspecto del cambio climático es muy probable que todavía en República Dominicana lo estemos tomando de manera light. Voy a usar esa expresión expresamente porque es un riesgo grandísimo que nos estamos tomando. Nosotros hemos descubierto, porque ha sido reciente que nos enteramos de un estudio sobre el medio ambiente hecho por organismos internacionales y prácticamente el país no le ha hecho caso a los resultados de ese estudio, donde indica que como resultado de muchos problemas ambientales que nos vendrían encima, principalmente por no atender las medidas necesarias para preservar los bosques, para preservar, es decir, que no ocurran cambios climáticos, que no haya esos calentamientos extraordinarios, que nosotros estamos poniendo en riesgo nuestra bonanza turística. ¿Qué quiere decir? Que nuestro turismo, nuestra industria turística no era sostenible si seguíamos con el modelo actual de vivir de espaldas al mar, a pesar de que nuestro turismo depende del mar. Nosotros decimos que los dominicanos vivimos en una isla y vivimos de espaldas al mar. Con el sargazo, por ejemplo, tenemos Jamaica, el caso de Puerto Rico, que están haciendo investigaciones y tecnologías innovadoras para buscar la manera de reducir y de procesar el sargazo. Aquí en República Dominicana todavía nos seguimos asombrando de la cantidad de sargazos que llegan a nuestras costas, pero real y efectivamente no existe un programa firme para hacer frente a esa situación y que eventualmente podría poner en entredicho el modelo económico del turismo dominicano. Y para muestra un botón, amigos televidentes y radioescuchas, en estos días hemos recibido noticias preocupantes de cómo ha decaído la actividad comercial en una playa que es un ícono en República Dominicana, Boca Chica. Prácticamente un fin de semana largo estaba totalmente sola la playa, con poquísimos clientes, con poquísimos turistas. Guayacanes también. Es decir que, Juanita, has puesto un tema muy interesante que yo creo que hay que ponerle caso por sus implicaciones económicas y financieras. Ese es un tema que yo lo dejo a los especialistas, pero desde el punto de vista de mi ignorancia medioambiental, me hago una pregunta. ¿Por qué en la parte del Mar Caribe hay tanto problema con ese fenómeno y en la parte denominada del Atlántico, en una parte hay y en otra parte no hay? A mí me gustaría conocer la opinión de los especialistas en ese sentido, porque se supone que dentro de la isla, rodeada de todo el agua, debía estar por todos los lados. Sin embargo, en una parte hay, en otra no. Pero eso es un tema para los especialistas. Exacto. Bueno, la doctora fue que puso el tema. Sí, definitivamente, y me imagino que vendrá por lo del calor. Cuando a veces uno habla de estos temas macro y esos temas internacionales, porque sabemos que el calentamiento climático es un problema internacional, a veces nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, no nos vemos o no nos sentimos quizá tan involucrados. Sin embargo, hay ciertos detalles, ciertas acciones pequeñitas que se pueden tomar, que cada uno de nosotros puede tomar sencillamente para contribuir, y que si lo tomamos una gran cantidad de personas, pues definitivamente haríamos una diferencia. Se ha hablado mucho de la utilización del plástico, de los plásticos de una utilización. Cuando se va al supermercado, en vez de tener que te pongan todas las fundas plásticas, pues llevar
tu propia funda de utilizaciones, un saco de utilización reutilizable, y ahí te ponen todas las compras y pues desmontas eso en tu casa sin ningún problema. Cuando las llaves, ¿verdad? Que no se queden abiertas cuando se está cepillando, cuando se está bañando, pues cerrarla mientras no se están utilizando, igual cuando se lavan los platos o tener lavaplatos en la casa, que consumen muchísimo menos agua. Que pues el lavar los platos de manera habitual. Hay muchísimas, digamos, pequeñas medidas, sacrificios que se pueden hacer y que van a hacer mucho bien a nuestro medio ambiente. Nosotros volvemos después de esta breve pausa. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos de regreso. En este segmento queremos comentar una noticia que salió esta semana a propósito de unas declaraciones del Contralor General de la República sobre un proceso de educación, de concientización, de formación de los funcionarios públicos sobre esa utilización o buena utilización del gasto, ¿no, Hermógenes? Sí, Félix fue compañero de aula de nosotros y una persona muy correcta y muy dinámica. Entonces está hablando en unos términos bastante rígidos porque habla de endurecer los controles y a la vez educar a los funcionarios en el manejo de los recursos públicos. Son términos poco usuales en el léxico de la gestión de control y poco usuales en la función de Contraloría y poco usuales en los funcionarios públicos porque son tajantes. Me alegra mucho porque él termina diciendo que está convencido de que el presidente Luis Abinader está haciendo el esfuerzo extraordinario para la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Eso se puede también traducir a la empresa privada. Se puede decir que en la medida que el sector público mejora los sistemas de control, así también lo puede hacer el sector privado, Alcedo. Sí, Hermógenes, Juanita, Francisco, amigos estudiantes de escucha. Sin lugar a dudas, yo me alegro mucho de esas declaraciones del Contralor General de la República, porque veo que tenemos otro adicto a las grandes directrices de Peter Drucker, quien siempre, no me canso de decirlo, ha establecido la importancia de mantener un control permanente sobre todas las actividades de cualquier organización o entidad, ya sea pública o privada. ¿Por qué? Porque decía el gran teórico de la administración, Peter Drucker, que si usted no ejerce un control permanente sobre las actividades administrativas, usualmente lo que ocurre es que se salen de control, valga la redundancia,
comienza a romperse los presupuestos, el exceso de gastos y costos, lo cual entonces aumenta el precio, pone en dificultad la organización porque se tienen que usar más recursos de los necesarios y entonces ahí se va colando poco a poco la ineficiencia, la inefectividad, es decir, que en sentido general se deteriora el procesamiento, se deterioran los procesos organizacionales que tienen que ver con el negocio en cuestión. De ahí que, repito, antes de pasar la palabra a Francisco, pensamos, enhorabuena, esa declaración del Contralor General de la República, y quiera Dios que a esas declaraciones también hay una especie de renovación, de compromiso franco, porque es fundamental también, para fines de control, la gran responsabilidad que tiene en sus hombros la Cámara de Cuentas, y confiamos en Dios que Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República, trabajando de una forma mancomunada, puedan lograr grandes resultados en el control de las actividades, del uso de los fondos públicos aquí en República Dominicana. Don Francisco. Mira, cuando uno escucha llamado de atención de un funcionario de control a sus conciudadanos que tienen responsabilidad en la administración pública, piensa que hay un llamado a la austeridad y también a la generosidad. Un llamado a la austeridad diciéndole, administren los recursos con austeridad como si fuera propio los recursos que están administrando. Porque hay mucha gente que pasa a administrar la cosa pública y se convierte en generoso. Antes de ser funcionario, les resulta difícil la caridad, ayudar a los demás. Pero una vez que administran recursos públicos, se vuelven muy generosos en muchas direcciones. Entonces eso no es suyo. Cuando usted administra una institución y se le apropia un presupuesto que usted va a ejecutar para llevar adelante la institución, debe tener los mismos criterios que está hablando el Contralor para beneficiar a la colectividad. Y cada peso que usted pueda ahorrarse, ahórrelo, porque el contribuyente es quien está financiando eso que usted está gastando. Y usted debe rendir cuenta de manera apropiada. Y qué bueno que lo diga el Contralor de la República. Así es, y a propósito también de este tema de control, recientemente se depositó el proyecto de responsabilidad fiscal en el Congreso, que recordemos que es un tema también pendiente que forma parte de esa reforma fiscal, ese pacto fiscal integral que debe hacerse. Y esta ley de responsabilidad fiscal, que entiendo que es un buen inicio para que inicie la conversación, literalmente, porque por haber revisado el proyecto me parece que aun cuando la iniciativa y justamente decir, mira, vamos a ser responsables con el gasto, eso es bueno, creo que también podemos aún mejorarlo y trabajarlo más para que realmente hayan más consecuencias, hayan tipos incluso penales que se tipifiquen, que hoy en día pues no establecen y se establecen la destitución del cargo, la posible destitución, la posible suspensión. Pienso que es una oportunidad para que pues este tema se traiga y en conjunto pues todos podamos aportar y ver que esta ley no se quede en, vamos a decir, un checklist en que llenamos un requisito, sino que sea una ley en el que todos se comprometan, nos comprometamos como país, pero todos aquellos que manejan el erario público, pues sepan que tienen una gran responsabilidad y que pues las grandes responsabilidades vienen también con, en caso de incumplimiento, con graves sanciones. Es así, y en esos términos de control, hablando de control y de control gubernamental, el legendario Babado Torres, que es un abogado siempre adherido a las direcciones del Colegio de Abogados, porque no quiero llamarle sindicalista ni gremialista, sino en esas lides, colegiado, ha
afirmado que República Dominicana está en las mejores condiciones de combatir, de hacerle frente al lavado de activos, y creo que lo que decía Francisco de la bondad de regalar, de hacer regalos y de prestar atenciones con los recursos públicos, pues enmarca dentro del tema, en el sentido de que la ley 155-17 está vigente en República Dominicana y el administrador de esa ley es la Dirección de Impuestos Internos, de manera que ahí nosotros, y por primera vez acogemos un pronunciamiento de Babado Torres, porque como que ha sido una historia de muchos altibajos colegiales, es que tú le dices colegiados. Cuando Francisco hablaba me vino a la memoria la abuela: a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Mira, Hermógenes, yo creo que ese es un punto muy importante que Juanita ha traído a colación, el del control, o mejor dicho, tú lo has planteado proveniente de la importancia de la Contraloría General de la República. Ahora, hay algo fundamental y que es muy simple de entender y de implementar. Siguiendo con ese razonamiento administrativo, nosotros pensamos, en República Dominicana hay una ley un presupuesto de ley de gastos públicos, donde cada año se indica dónde y cómo se va a gastar el dinero público. Y lo más sencillo, amigos televidentes, es que el Contralor, la Cámara de Cuentas, cuando hagan su trabajo, simplemente chequeen, tal proyecto se hizo o no se hizo, se gastó lo que se presupuestó o se gastó mucho más. Y según grandes estudios y experiencias internacionales, si usted controla la ejecución presupuestaria, que sea a tiempo, que sea efectiva, que sea eficiente y que no haya exceso de gastos y de costos, de esa manera indirectamente estamos controlando el buen uso de los fondos públicos, porque no nos olvidemos que un presupuesto nacional no es otra cosa que un consenso generalizado por áreas de cómo se van a invertir los recursos provenientes de las recaudaciones. Entonces, nada mejor para controlar la eficiencia y el gasto público que darle seguimiento a los proyectos presupuestados y cómo estos son ejecutados dentro del tiempo y de acuerdo a los costos estipulados. Don Francisco, creo que le queda algún tiempo. Vuelvo con la ley 155-17 que trae Hermógenes, refiriéndose a la ley contra lavado de activos, que muchas veces dicen la ley de lavado de activos. Es contra el lavado de activos. Realmente es una ley multisectorial. La proliferación del terrorismo. Multisectorial, donde tiene obligados, sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros. Y ciertamente a los no financieros se les destina la administración a la DGI, pero lo financiero tiene que ver con la autoridad monetaria y financiera y tiene que ver también en la parte penal con la Procuraduría General de la República y otros tantos que intervienen en ella. De todo modo, es una ley que trata de evitar el lavado de activos, la desviación de fondos adquiridos de mala manera, mal habido y para financiar el terrorismo. Juanita. Sí, definitivamente que está esta ley y pues pensando también, enlazándolo un poquito con esta facturación electrónica que viene y que va a ser más que una realidad, ¿verdad? Obligatoria. Ya es obligatoria, pero hay un calendario de implementación. Entonces, hablaba el director general de Impuestos Internos de que se espera reducir la evasión, la informalidad y entiendo que el lavado de activos pues también debería verse disminuido por producto de la aplicación de esta ley. Fue un llamado a los chinos, un llamado directo a los chinos, al comercio chino, ¿no? Me refiero a que él se expresa en el entorno, en el marco de la preocupación mostrada por los empresarios respecto a la informalidad de algunos negocios. Vamos a una pausa porque Balance Financiero continúa y ese segmento de contaduría y finanzas es de mucho interés para todos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante.
Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Implicará realmente la liberación de recursos que estaban represados en el Banco Central. Estamos hablando de 94 mil millones de pesos. ¿Tendrá algún impacto en la tasa cambiaria, en la valoración del peso dominicano? Por primera vez en muchos meses ya el peso dominicano se está cotizando sobre el 55.05 al momento de producir balance financiero. Por meses estuvimos amagando llegar al 55 después de haberse desmontado de ahí y siempre oscilando en los 54, 60, 80, 90, ahí está, 55.05. Ya habrán fondos circulando digamos, en la economía dominicana que estén demandando dólares, o la estrategia de administración del valor del peso dominicano estará permitiendo un pequeño deslizamiento, pero muy comedido. Y en estos momentos es que es casi imperceptible, porque en el precio de venta solamente 15 centavos desde la semana pasada hacia esta, 15 centavos en la tasa de referencia, que es la del Banco Central, en incremento. Quiere decir que cerró la semana anterior a 54.87 y aquí estamos, reitero por tercera vez, 55.05. Entonces, en cuanto a la brecha de la banca comercial ha mantenido el 55.70, pero sí ha modificado la tasa de compra subiéndole 20 centavos. De manera que seguimos con una moneda estable y eso impacta naturalmente las medidas contra la inflación, y que de alguna forma habrá de contribuir al proyectado 4% de inflación para el año 2023. Sí, Hermógenes, eso es muy correcto. Todo ese análisis que tú has hecho de el control de la variable, en este caso la tasa de cambio, sin lugar a dudas también tenemos que incluir otras variables. Por ejemplo, una buena noticia es que el precio internacional del petróleo se ha mantenido alrededor de los $70. La semana pasada, esta semana pasada recién, bajó del $70 a 68, 67. Es decir, que el petróleo está bajo control, lo cual quiere decir que los combustibles pudieran bajar, pero de alguna manera todo parece indicar que no está muy clara la fórmula y no se ha experimentado una disminución en los costos de los combustibles, en los precios de los combustibles, que pudiera ayudar mucho. Y nuestra preocupación es que a veces, cuando uno se concentra en el manejo de cifras, muchas veces nos olvidamos que esas cifras están representando valores reales de una economía viva, una economía dinámica. Y entonces, por lo menos cuando yo estudié economía, a nosotros nos decían que es más peligroso el desempleo que la inflación, y que por ende, porque el desempleo es un impacto económico real, la inflación es
una especie de desempleo huele a supresión de demanda de productos. Exacto, entonces afecta muy gravemente a toda la economía. Sí. Entonces los economistas decían, por lo menos en mi época, de que era mejor aceptar un poquito de inflación, pero que la economía, aunque estuviese un poquito calentada, la gente estuviera trabajando, estuviera consumiendo, como tú mencionas, Hermógenes, y en ese sentido son diferencias de escuela, pero lo importante es que nosotros pensamos que la liberación de fondos es necesario porque la economía estaba un poquito lenta, producto de los aumentos de precios, menor capacidad de adquisición, y entonces es importante aumentar el circulante. Sobre ese aspecto que tú estás señalando, muy importante, Alcedo, Francisco va a recordar qué diría Balaguer o qué decía Balaguer cuando le decían que los precios estaban aumentando y demás. Él tiene unas anécdotas que en cualquier momento la saca. La parte de los importadores, cuando le preguntaban al presidente Balaguer si apoyaba el aumento de los derechos arancelarios, él decía, ¿y eso no va a impactar en el consumidor? Pues yo no quiero que suban los precios en el consumidor. Ustedes hablaban de un detalle, el desempleo y la inflación. El desempleo tiene dos connotaciones. Mata la esperanza de la persona y le elimina la posibilidad de ser sujeto de crédito. Quiere decir que el que está trabajando, aunque haya inflación, si no le alcanza lo que gana, por lo menos es sujeto de crédito y puede compensar el gasto de consumo por esa vía. Quiere decir que no hacerlo, no buscar la generación de empleo, es buscar un problema de inestabilidad social en la colectividad. Así mismo es, son dos posiciones, una cuando tú demandas producto, entonces se dice que eres económicamente activo, pero cuando te ves limitado, los ingresos reducidos o llevados a nivel cero, pues esa alternativa queda eliminada, queda suprimida. Sí. Lo importante es poder mantener el control de la economía en sentido general y que la persona que no está económicamente activa tenga leyes, tenga una infraestructura que le permita la subsistencia para no apelar a lo que es la indigencia. Se está acabando el espacio, el tiempo de este segmento porque el mundo de los impuestos es mandatorio hoy. Pero antes yo quiero que le enviemos un saludo o el agradecimiento por el saludo y el abrazo que envía y devolvérselo con creces al contador público autorizado Juan Herrera Guzmán, un ícono de la contaduría dominicana, Francisco. Y recordar que él es un expresidente de la Asociación Interamericana y también del IFAD. De la Federación Internacional. Sí, quiere decir que ha dado mucho brillo a la contaduría dominicana y del mundo. Sí, nada más le falta que en este viaje, porque sabemos que está en República Dominicana, él está residiendo en Canadá, pues nada más le faltaría que en este viaje venga a dar el abrazo personal y sentarse aquí para hacerle 2 o 3 preguntitas calientes sobre la contaduría americana. Terminó el tiempo de este segmento, pero el mundo de los impuestos espera por nosotros, de manera que yo ni me voy a mover de aquí. Aquí estamos en su segmento El mundo de los impuestos. Y en este mundo, como anunciábamos al inicio, hay muchas preguntas en República Dominicana sobre la facturación electrónica. Ya hicimos un programa dedicándolo únicamente a la facturación electrónica para pues ayudar a esa difusión y a esa orientación de lo que es la facturación electrónica. Mucha gente pregunta cómo inicio. Recuerden que hay un formulario que enviar a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Gerencia de Facturación Electrónica para solicitar poder emitir, ser emisor electrónico y elegir una de las alternativas que se plantean en la ley, que es o usted desarrolla su propia solución o usted contrata a uno de esos emisores autorizados que tiene la DGI o pues solicita el facturador gratuito que tiene la DGI.
Entonces, ese es el inicio, y para el inicio, pues también mucha gente se pregunta siempre quién es el representante. El representante debe ser uno de los representantes que aparezca en el RNC, en el acta de RNC, y luego pues va a elegir cuál representante va a ser aquel que tenga el certificado digital, y con esa persona es la que debe pues llenar el formulario, porque en ese momento ya es el representante que estará autorizado para la emisión de factura electrónica. Hay un punto ahí, doctora, y es, bueno, en el día a día, ¿verdad?, lo que uno encuentra en la calle, y es que existe la creencia, la posible creencia de que esa firma autorizada va a tener que estampar una firma en cada una de las facturas que se emitan, y es bueno recordar que simplemente va a estar registrada y el sistema automáticamente lo va a aplicar, de manera que nada más es, digamos, decir yo soy el padrino o el responsable. Exactamente, y solicitar pues ese certificado digital para fines tributarios, y entonces pues ya no va a tener que firmar, como quizás se veía en una época que la persona que tenía que firmar le llevaban todos los documentos, y pues a veces se pasaban horas firmando documentos. Incluso jueces, recuerdo haberlo visto así firmando, que después de las 4 pásenme todo lo que haya que firmar. También está una pregunta en el aire. Lo del certificado digital, preguntan si es gratuito o hay que contratarlo. Hay que contratarlo, hay que contratarlo. En un momento la Dirección General de Impuestos Internos con el facturador gratuito había puesto a disposición también ese certificado digital para esas primeras personas que se acogieran al facturador, pero hay que contratarlo, pero puede entrar, eso todo se hace por internet, no tiene que... Generalmente puede ser de 2 a 3 años la vigencia del contrato. Bueno, pues como ustedes han visto, se contestan algunas de las inquietudes que tiene la ciudadanía sobre la puesta en marcha obligatoria de la facturación electrónica, pero la Dirección General de Impuestos Internos no está solo concentrada en facturación electrónica, también está concentrada en otorgar prórroga cuando no se han podido cumplir algunos criterios establecidos por norma, y la más reciente es la norma 323, que modifica el artículo 51 de la norma que tiene que ver con el control de los importadores a las bebidas alcohólicas. Eso ha sido un tema un poco conflictivo porque hay que documentarlo en el exterior, en el origen o en su almacén. Y entonces la ley dio originalmente 15 meses, después dio una prórroga de 6 y ahora está otorgando una prórroga de 12 meses. Quiere decir que no está listo todavía el procedimiento, y lo ideal es que se vayan haciendo planes pilotos cuando hay disposiciones de esta naturaleza y establecer plazos escalonados, así como se ha hecho con la facturación electrónica. Cualquier forma de cambiar las operaciones o de establecerle costos adicionales a las empresas para las operaciones, darle un plazo escalonado para que en la medida que va transcurriendo el tiempo se vayan incorporando, porque cuando hay prórroga colectiva nadie comienza. Sí, así, hablando de prórrogas, también para la naciente ley de facturación electrónica, ya hay personas tras bastidores pidiendo prórroga o dándola como un hecho la prórroga, debido a que aducen problemas de comunicación, quiero decir, tecnológica, el internet, o aducen recursos o desarrollo, y también que entienden que se va a producir un tapón, un cúmulo en los implementadores, los desarrolladores informáticos, que no van a poder atender en 30 días, en 60 días, el requerimiento de todos o de cada uno de los contratantes, de los usuarios. Y
alguien me ha dicho, bueno, es que no hemos visto una sola ley que no haya tenido prórroga en leyes con un alcance, una aplicación al nivel de la facturación electrónica. República Dominicana sí es que camina, doctora. Bueno, esos son temas que hay que esperar a ver si vemos leyes diferentes, ojalá y no haya que hacer prórrogas en las leyes, aunque sí se han hecho, sobre todo cuando son implementaciones que pueden ser un poco complejas, pero vemos que el Departamento de Facturación Electrónica sí está haciendo sus esfuerzos porque la cantidad de solicitudes pues se están atendiendo, respondiendo. Sí, no sé si Alcedo, pero tuve vivencia de que terminados los plazos de la ley 4620, que se llamó la ley de amnistía, la llamamos aquí para acortar los términos. No sé si Alcedo, pero a la semana nos estaban preguntando de si vendría una amnistía por ahí, porque ya esta se agotó. Sí, yo lo que creo es, mira, que... La gente cuenta en prórroga. Hay que volver a las declaraciones, o mejor dicho, la manifestación reciente de Francisco, en el sentido de que estos asuntos de implementación a gran escala de proyectos informáticos, por muy simple que parezcan, tienen su complejidad. Y entonces la idea es una idea, yo diría, un estándar de la industria. Lo que plantea don Francisco es que sistemas tan impactantes y de esa naturaleza deben implementarse de manera escalonada. Y antes hacer una buena ejecución piloto, donde se puedan ver todos los pros y los contras, donde esa implementación piloto esté sujeta a los diferentes tipos de contribuyentes, grandes, medianos, pequeños, y de esa manera se puede, digamos, en condiciones casi de laboratorio, tú ver cómo funciona el sistema, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, dónde están los cuellos de botella posibles. Y luego, como uno hace en el mundo informático, le hace entonces una carga, una prueba de esfuerzo al sistema. Y ahí usted encuentra todos los cuellos de botella, todas las debilidades de infraestructura que puedan tener los contribuyentes y también el ente recaudador, en la parte administrativa. En sentido general, hay que escuchar, por eso don Francisco es uno de los maestros del mundo de los impuestos y del área en sentido general. Él fue el que creó este segmento. Hay que escuchar la opinión de los que tienen experiencia. Con Norma ID. Porque como decimos en el campo, en la universidad se aprende muchas cosas, pero no experiencia. La experiencia hay que hacerlo en el terreno de juego, como si usted estuviese jugando centerfield en una serie mundial. Don Francisco. En el caso de la facturación electrónica se hizo el plan piloto voluntario y ha estado funcionando y dando buen resultado. Y además, cuando Hermógenes hablaba de que la gente está pidiendo prórroga, la ley tiene su prórroga. Tiene prórroga escalonada también. Quiere decir que si es una sobre esa que están pidiendo, yo creo que se están adelantando a los acontecimientos. Pero si es dentro de esa, ya la prórroga está otorgada en la propia ley, porque es un plan escalonado. Sí. La descarga de inventario están previstas en la ley, porque la factura gratuita es uno de las categorías de la facturación, que son 3: crédito, contado y gratuita. Esos son los incentivos. Exacto, pero que antes tú le llamabas una salida de almacén sin precio de venta. No. Recordar eso, que durante la voluntariedad, a propósito de los incentivos y a propósito de un comentario de un amigo televidente que nos decía, no hablaron tanto de los incentivos, la ley establece incentivos para quienes durante este periodo, antes de su implementación obligatoria a una categoría de contribuyentes, pues realicen la implementación de la facturación electrónica. Pues hay ciertos incentivos, que sean pequeñas, que sean medianas empresas, en función de la categoría de la empresa, incluso grandes contribuyentes también, pero ese bajo la presentación de los gastos, y es un crédito lo que se prevé, pero definitivamente también puede tener un interés económico. También el reglamento va a traer los detalles
de la ejecución de esta ley. Que no hay que desesperarse. El reglamento y la norma que vendrán posteriores ayudarán a explicar algunos detalles. Sí, pero con relación a los incentivos es bueno decir que la misma ley dice que los que pues tomen el facturador gratuito no van a tener incentivos porque no tienen un gasto que hacer en esa implementación. Entonces eso también es importante para que esos no soliciten el incentivo. Con esto pues nosotros llegamos al final de nuestro programa Balance Financiero, agradeciéndole toda su atención y esperándolo la próxima semana. La reforma fiscal integral al Código Tributario está demorada, no olvidada.